Muy bien. Estamos comenzando nuestro tema. La idea general es la persona humana frente al mal. Nosotros hacemos bastante hincapié en lo que es el pecado, ¿no? El pecado es una cosa muy grosera. El pecado es una cosa grosera. El pecado es, yo diría, una acción tonta. Y las implicaciones del pecado tienen que ver con el daño que el pecado produce, ¿ya? Pero fíjense ustedes que el pecado es una consecuencia, ¿sí? El pecado es una consecuencia. La causa del pecado es una cosa que está en nosotros antes que llegue el pecado. ¿Sí? Que nosotros creemos que cuando hablamos del mal, nosotros decimos, el mal es el pecado. Realmente el mal es la consecuencia, el pecado es la consecuencia del mal. ¿Ve? El pecado es la consecuencia del mal. Cuando yo le abro la puerta al mal, necesariamente voy a caer en pecado. El pecado se vuelve una cosa a la que llego producto de haber permitido la llegada del mal a la vida mía. En la frase del texto de Génesis capítulo 4, es una idea interesante. Dice en el versículo 6, cuando Jehová habló con Caín, Caín no había pecado aún, pero Caín le abrió la puerta al mal. Piensen ustedes. Tomó actitudes malignas, tomó decisiones equivocadas que lo iban a llevar finalmente al pecado, ¿no? Y uno puede, digamos, entender a dónde va a llegar una vida cuando comienza a tomar decisiones equivocadas a partir de el poder del mal que está tomando posesión de su vida. ¿Ya? ¿A dónde va a llegar? En la reunión de hace 8 días les hablaba a ustedes de muchos niños que uno ve que en la crianza que están recibiendo, hermanos, el mal está adquiriendo mucho territorio. Los niños no tienen malicia porque todavía son niños, pero si yo los inclino hacia posturas equivocadas, hacia actitudes indebidas, por ejemplo, cuando yo le permito a un niño que trate de conseguir cosas a través de un berrinche, es algo tan sencillo. El niño hace una pataleta y yo se la permito y juego a aceptar eso porque es un niño. Yo no me doy cuenta
que a través de esa apertura que yo le hago, voy llevando a ese niño a abrirle la puerta al mal. Ahora, en el niño no es, digamos, muy diciente la manifestación del poder del mal, pero va a llegar la época y van a llegar las edades en que el mal, allí establecido, allí anidado, va a producir pecados por tonelada. Va a inducir a ese niño a hacer una cantidad de cosas indebidas, una cantidad de cosas inmorales, porque a lo que está inclinado es a eso, porque el mal tiene un territorio enorme en la vida de él. Y pues, cuando estoy hablando del mal, estoy hablando del fundamento del pecado. ¿Ya? La estructura, la estructura que se constituye en la base de todas las acciones pecaminosas. La gente cree que puede resolver el problema enfrentando aisladamente determinados pecados y no enfrentando el mal, ¿ya? No enfrentando los vicios, no enfrentando las posturas existenciales distorsionadas, no enfrentando, por ejemplo, la falta de disciplina. ¿Ve? Todas esas cosas son condiciones gestoras de pecado, ¿ya? Porque son condiciones malas, son condiciones malignas. Y usted podrá enfrentar uno que otro pecado y decir, yo no quiero volver a mentir, no voy a volver a mentir, pero deja de mentir, pero aparecen otras formas de pecado. ¿Por qué? Porque tiene los vicios estructurales que necesariamente van a producir el pecado. Espero que eso se esté entendiendo. Eso fue lo que le dijo Dios a Caín. Eso fue lo que le dijo Dios a Caín. Le dice Dios en el versículo 6, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Fíjense ustedes la forma como Caín enfrentó el hecho de que Dios no eligiera su ofrenda y la postura de él y prefiriera la de Abel, su hermano. Las actitudes de él eran actitudes deformadas. ¿Por qué? Porque Caín era el tipo de hombre que siempre hacía lo que le daba la gana, porque había crecido en su casa teniendo digamos, el lugar preferencial de sus padres y especialmente de su mamá. Y a Caín, en la frase de la Biblia refiriéndose al rey David en relación con sus hijos, a Caín nadie le había dicho no, nadie lo había resistido. El primero que resistió a Caín, y eso es una cosa muy interesante, que cuando los seres humanos no hacen su trabajo, en el momento en que un ser humano se enfrenta a Dios, Dios trata de corregir, buscando salvarlo. De modo que en la justicia de Dios, Caín se enfrenta a la resistencia de Dios y Dios le dice no. Y se indispuso, decayó su semblante, una indisposición que lo llevó a un estado depresivo y a ensañarse, en la frase del texto en Reina Valera,
es decir, a indisponerse con. ¿Y con quién se indispuso? ¿Contra quién preparó su saña? ¿Contra quién preparó su disposición maligna? ¿A quién enfocó en la maldad que había en su corazón? A su hermano. A su hermano. Estaba ya convencido de que Abel había que quitarlo de en medio. Abel era su estorbo. No pensó inteligentemente, no pensó con sabiduría, pensó con la actitud necia propia de aquellos que están siendo gobernados por el mal. ¿Ya? Y Dios le dice, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Le dice Dios, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Es decir, si las cosas las estás haciendo bien, eso no va a traer un buen fruto, ¿ya? Y si no hicieres bien, dice Dios a Caín, el pecado está a la puerta. Si actúas con maldad o bajo los efectos de la maldad, lo que va a aparecer adelante es el pecado. Aún no lo has cometido, pero para allá vas, inevitablemente, porque no haces las cosas en función de la condición del bien que podrías desarrollar, porque diste lugar al mal. Y entonces le dice Dios, el pecado está a la puerta, con todo esto, a ti será su deseo. Es decir, el deseo pecaminoso te corresponde a ti. Tú verás si lo dejas fluir o tú verás si le niegas espacio. Aún estás a tiempo de decirle no al pecado. Al menos comienza por decirle no a ese pecado y revisa la estructura de vida en la que te encuentras, porque así como ese pecado, están en camino otros más, porque el mal está apoderándose de tu vida. Espero que esté quedando claro lo que estoy diciendo. Ya. Los pecados no llegan automáticamente o no llegan porque simplemente yo dije voy a hacer esto. Para poder decir yo voy a hacer esto y que eso sea un pecado, yo he tenido que haber abierto la puerta al mal. He tenido que dejar que el mal se apodere de mi forma de pensar, se apodere de mi, por ejemplo, de mi lógica, de las elaboraciones racionales que yo haga. Yo razono mal por el poder del mal, y entonces el resultado de ese razonamiento es que mi vida está siendo conducida hacia el pecado. ¿Sí lo ven ustedes? Lo grave del asunto. Cuando usted está viviendo ese tipo de experiencias en las que usted le da lugar al sentimiento de frustración. El sentimiento de frustración no es un pecado. Que usted se sienta frustrado es un estado de la condición suya, pero el sentimiento de frustración no es un buen enfoque de la vida. Usted llegó a la frustración
porque interpretó mal lo que tenía que ver con lo correcto en relación con su vida. Sentirse uno frustrado es considerar que a uno no le llega las cosas que uno merece, las cosas por las que yo he luchado tanto, me he esforzado tanto y no me llega. Y entonces ya estoy haciendo un enfoque de derechos, ya manejando mi criterio de derechos, y me estoy desalineando de algo que es más grande y definitivo para mí, que es vivir bajo la gracia de Dios. ¿Ya? Si yo reclamo derechos, de la gracia he caído, me desvié de la gracia y por tanto estoy en un territorio equivocado de la vida. Entonces voy desarrollando frustración. La frustración da lugar a la ira. La frustración da lugar a los complejos. ¿Ya? La frustración da lugar a los temores. Y alrededor de todo eso son expresiones malignas de la interpretación que estoy haciendo de la vida. Como consecuencia de eso va a aparecer el pecado. Eso me lleva al pecado. ¿Ya? En la medida en que usted va prestándole atención a esta idea, usted llega al pecado después de haber hecho un gran recorrido por la ruta del mal. Y usted coge la ruta del mal porque descartó el bien, porque renunció al bien. Si el bien está en usted, el mal no tiene espacios. ¿Ya? Entiendan, como hemos dicho, que el mal es ausencia de. El elemento real no es el mal es una ausencia del bien. Si el bien yo lo desarrollo, aunque primitivamente, ese bien primitivo impide que se manifieste el mal. Si yo enciendo una pequeña luz de una vela en una pieza, esa pequeña luz es suficiente para impedir que las tinieblas reinen. ¿Me están entendiendo? Habrá penumbras, pero mientras haya esa pequeña luz, las tinieblas no tienen lugar. Pero si yo apago la luz, entonces la ausencia de luz produce las tinieblas. Y la ausencia de luz es la postura necia, la postura equivocada, la postura sin sentido. ¿Me están oyendo? Esa es la ausencia de luz. ¿Ya? Decidir yo darle lugar a las tinieblas es porque he sacado la luz del territorio de mi vida. Y ya esa es una decisión muy necia. Y es parte de nuestras necesidades en la vida, y esa es expresión de los manejos culturales en nosotros. Nos convence que la luz no es necesaria, y al dejar que lleguen las tinieblas, al dejar que llegue el mal, las consecuencias son el pecado, y el pecado me conduce a la muerte. ¿Ya? Si usted entiende eso, se da cuenta que antes que el pecado, el problema es el mal. ¿No es cierto? Antes que el pecado, el problema es el mal. Por eso, fíjese que en los procesos espirituales es decisivo
cómo piensa usted. Es decisivo las ideas que usted desarrolla. Es decisivo las interpretaciones que usted hace. Es definitivo la lógica que usted desarrolla. La lógica que usted desarrolla. Esa lógica que nosotros manejamos y decimos, no, es que es lógico. Pues sucede que la lógica que manejamos es maligna. Es maligna. ¿Verdad? A veces el problema no es lo que terminamos nosotros queriendo para la vida. Es decir, el origen no es lo que terminamos nosotros queriendo para la vida. Es el por qué termino yo queriendo eso para la vida. ¿De dónde viene esa manera de entender que eso le conviene a la vida mía? Entonces, a veces tenemos unos razonamientos con una lógica bizarra, con una lógica absurda. Y eso es lo que de fondo, a la luz de la palabra, se intenta trabajar. No es de entrada incidir en los hechos del pecado, que a la final debemos vencerlos, pero no vencerlos atacando pecado por pecado, es vencerlos cambiando toda nuestra manera de pensar, toda nuestra manera de vivir, es decir, renunciando al mal, venciendo al mal, erradicando el mal de los territorios de nuestra vida. Y es un trabajo que tiene que ver con salud mental. ¿Ve? Eso tiene que ver con salud mental. Esas cosas que nosotros manejamos, esos intereses que tenemos, y nunca nos hemos sentado a mirar la validez de eso. Y a veces no nos damos cuenta que nosotros elaboramos criterios irracionales y le damos sentido lógico a esos criterios irracionales. A su tiempo vamos a trabajar sobre eso, porque es escandaloso la cantidad de cosas que nosotros, inteligente y siendo personas tan, digámoslo así, tan preparadas y tan hábiles para pensar y para razonar, nosotros todavía estemos usando argumentos irracionales para sostener la vida. Hay muchos temores que nosotros tenemos que obedecen a cosas irracionales, a cosas absurdas, tontas, pero nosotros las aceptamos y nunca hemos hecho el juicio de eso, el análisis de fondo de eso. Ya, muchos miedos nuestros son irracionales y tienen que ver con miedos que comenzaron a desarrollarse en nosotros en la época prelógica de nuestro pensamiento en el desarrollo evolutivo de nuestra estructura de persona. Entre esas cosas tenemos las fobias. Uno desarrolla fobias y cuando usted analiza la lógica de una fobia, usted dice, yo no entiendo por qué. Yo no entiendo por qué yo le tengo miedo a una cucaracha. Me entra escalofrío al ver una cucaracha. Y un ratoncito se queda mirándome y sonriéndome y a mí me entra pavor. Y el hecho de que yo vaya por el camino y me encuentre una víbora que me saca la lengua y yo me lleno de miedo por una víbora cuando puedo agacharme y conversar con ella. ¿Así? ¿No? No, con la víbora no.
¿Entienden lo que quiero decir? No la víbora, pero sí el ratón y sí la cucarachita inocente, criaturitas de Dios que tienen derecho a la vida. Pero entiendan, hermanos, que eso no es lógico. Racionalmente hablando, es absurdo pensar así, pero usted no lo puede evitar. ¿Por qué? Porque ese es el poder del mal. Ese es el poder del mal. ¿Ya? Un resentimiento es de las cosas más peligrosas que existen. Y su resentimiento es el resultado de un pésimo enfoque, de una terrible interpretación que usted ha hecho de algunas situaciones de la vida. Si usted se resiente, está pensando mal, razonó mal, entendió mal las cosas, porque si las hubiera entendido bien, usted no genera un resentimiento. Pero usted elabora el resentimiento y peor, dice, es que yo tengo derecho, con lo que me han hecho a mí, tengo derecho a estar resentido. Lo decimos, ¿ya? Y lo decimos con desfachatez, porque eso es una desfachatez. Uno no tiene derecho a estar resentido, uno no tiene derecho a dañarse la vida de esa forma. Eso no es un derecho, eso es un mal uso de su libre decisión, porque parte de una pésima interpretación. ¿Y por qué hace esa pésima interpretación? Porque está llevado por las fuerzas del mal que se apoderaron de su estructura de pensamiento, se apoderaron de su mente. Porque Dios no está gobernando esa mente, porque Dios no está allí presente. Hermanos míos, vean ustedes, todo tan fácil y al final tan complicado, porque a nosotros no nos educaron bien. Eso fue una terrible educación, incluyendo la educación religiosa que hemos recibido. A Jesús, el manejo religioso de su pueblo le parecía atroz. Jesús estaba muy ofendido por la forma como se guiaba al pueblo en la religión. Una religión de revelación, una religión que se reconocía de origen divino. Esa religión estaba haciendo mucho, pero mucho daño. Es una religión bajo el poder del mal. Bajo el poder del mal. ¿Ya? Con argumentos, digamos, basados en grandes verdades, pero los criterios que se elaboraban en el manejo social religioso eran terribles. Diríamos nosotros hoy perversos. Esas maneras de interpretar las cosas. Por ejemplo, cuando le decían al pueblo, la mayoría, un pueblo en la miseria, en la necesidad extrema, y sus líderes religiosos les decían, es que si usted está así, en esa condición tan miserable, es porque usted debe tener una condición pecaminosa por la cual Dios no le da nada. Ese era el argumento, muy parecido a los argumentos que se manejan desde las iglesias evangélicas hoy, muy parecido. ¿Ya? Ese es un manejo que ha existido durante todo el tiempo. Decirle al desgraciado,
que no ha tenido oportunidades y que los poderosos y los vivos se han aprovechado de él y lo han dejado sumido en su miseria, decirle es que eso es un castigo de Dios para usted, porque algo malo debe tener usted para que Dios no le dé. En cambio, mire cómo Dios a mí me bendice y me prospera. Y sucede que el prosperado no es más que un criminal injusto que se aprovecha de tener los recursos para explotar a los otros. Pero Dios lo bendice porque tiene. Y eso es un manejo religioso. Ese era el manejo religioso de la época de Jesús. A eso se opusieron los profetas todo el tiempo y nunca se hizo mella a una tendencia maligna desde la religión. Siempre fue eso muy poderoso, como lo sigue siendo aún. El cuento de la prosperidad como justificación para todos los crímenes que hace alguien. El hecho es que si prospera es porque Dios lo bendice. ¿Ya? Todos esos manejos, hermanos, son malignos. ¿Por qué? Porque conduce a resultados crueles, a resultados injustos, a crímenes, acciones criminales, atentando contra el derecho mínimo que tienen los seres humanos según la voluntad de Dios. Pero todo eso se asume como válido y como que la religión no cuestiona, y para Jesús eso es triste, eso es lamentable. Dice, porque eso no es Dios, Dios no tiene que ver con eso, y nada tiene que ver con la demanda, la necesidad de salvación que tiene la gente. Al contrario, a la gente se le está llenando el corazón de sentimientos feos, porque se está conduciendo mal, porque se está orientando mal. El mal es una cosa brava, hermanos míos. El mal es una cosa brava. Una de las cosas que iremos viendo más adelante, como una de las fortalezas del mal, es la mentira. La mentira como programa, ¿no? Porque existen estructuras hechas alrededor de la mentira, ¿ya? Y la mentira maneja sociedades enteras. Y la mentira maneja a los programas políticos. Por ejemplo, hay una tendencia de personalidad maligna, que tiene que ver con la personalidad maquiavélica. Ya le iremos a estudiar. La personalidad maquiavélica. Y la base de la personalidad maquiavélica es la mentira. Y usted convence a la gente, sabiendo que es mentira, convence a la gente de que eso es verdad. Diga una mentira tantas veces que sea necesario para que la gente termine creyendo de que eso es verdad. Aquí se hizo un llamado estallido social con argumentos mentirosos, con informaciones mentirosas, tendenciosas, descaradamente mentirosas. Nos están matando, nos están matando, nos están matando. Y sucede que era un plan elaborado dentro de un sistema para unos intereses políticos que terminaron estableciendo en la presidencia a una persona. Perdónenme la franqueza con la que digo esto, ¿no? Porque eso es un sistema, es el sistema de la mentira. Yo tengo que hablar de estas cosas de frente porque estoy predicando las razones de Dios y estoy hablando del mal. Y yo sé que el mal lo han hecho todos los bandos políticos de este país. Los corruptos son malos, todos los corruptos son malos, todos los que han gobernado y se han aprovechado el dinero del pueblo son malos, son demonios. Y están buscando sacar más y sacar más, empobreciendo más las posibilidades del pueblo. Eso indica que son unas bestias. Son animales que no merecen llegar donde llegan y llegan por culpa nuestra, ¿ya?
Pero todo eso que se elabora con la mentira, con sofismas, con elaboraciones engañosas, convenciendo del desprestigio que le van dando a mucha gente. Cuando ven a una persona que va surgiendo, entonces levantan el desprestigio, lo llenan de mala información, dicen cosas supuestas de la persona y el pueblo malcriado y maleducado, producto del poderío del mal, termina aceptando todo eso y entonces descarta personas válidas porque la información mentirosa tiene su efecto. Estamos expuestos en una sociedad donde cualquiera puede llegar y decir algo de usted y demostrarlo con hechos engañosos, ¿ya? Con cosas que la tecnología permite hacer en este tiempo, y usted puede terminar empantanado en una cantidad de cosas en donde usted no está, pero que convenía hacerlo porque a usted hay que quitarlo de medio. Ese es el poder del mal. Ese es el poder del mal. Y uno dice, todo va pasando y nosotros los cristianos no entendemos que estamos viviendo haciéndole la apología al mal, defendiendo criterios de mal en las familias, en los hogares, a veces en las relaciones de tipo de amistad, en los ambientes sociales en donde nos movemos. El mal toma territorios enormes y nosotros no nos damos cuenta que cada día Dios tiene menos espacios, porque nosotros no los abrimos, porque nosotros no somos beligerantes con la verdad, con la justicia, con la rectitud. Y entonces no hay territorio donde la causa de Dios prevalezca, ¿ya? Y el mal se vuelve cada vez más poderoso, ocupando territorios que le pertenecían al bien, ¿ya? Y por esa razón es este tipo de enseñanza, porque el problema está en la mente nuestra. Nosotros debiéramos tener la mente de Cristo, eso dice el apóstol. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Y qué quiere decir la mente de Cristo? Una mente que no se deja seducir por el mal, lo primero. Por tanto, es una mente gobernada por Dios. Y si eso lo vamos logrando y si para allá vamos tirando las cosas, hermano, Dios va adquiriendo mucho territorio y vamos entonces impactando vidas. ¿Por qué no se produce impactos de vida? Porque el mal ocupa todos los espacios. El mal ocupa todos los espacios. Y nosotros, insensibles, totalmente inconscientes de esa realidad, estamos funcionando como agentes del mal, a veces queriendo hacer el bien. ¿Ya? Ese capítulo 7 de Romanos, donde el apóstol Pablo dice, es que el bien que yo quiero hacer no es lo que hago, sino que termino haciendo el mal que yo no quiero hacer. ¿Ya? Y Pablo trata de hacer unas elaboraciones que de pronto, por las herramientas que tiene en la época, eso se queda corto y hasta llega a confundir. Pero lo que él trata de mostrar es, sí, tiene valor. Cuando finaliza ese texto con el mensaje glorioso del capítulo 8, que comienza con la expresión, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y consecuencia de la muerte. ¿Ve? La ley del pecado y de la muerte. Pero todo es problema del mal. ¿Ya? Todo es problema del mal, mal diagnosticado, no conocido,
no resistido, no enfrentado, y termina gobernando los territorios internos de nuestra propia vida. El mal, hermanos, insisto en eso que decía hace 8 días, es una realidad en la vida de los seres humanos. Mientras nosotros estemos en este mundo, eso es real. El mal es real. Y no estoy hablando del mal de los ángeles, no estoy hablando del mal en esferas distintas a la humana. Me estoy refiriendo al mal en relación con el hombre, porque el mal que nos condena a nosotros no es el mal de los ángeles, es el mal nuestro. ¿Ya? Y el mal nuestro lo producimos nosotros, lo generamos nosotros. ¿Ya? Escuchen lo que estoy diciendo, el mal nuestro lo generamos nosotros. El mal nuestro no lo generan los demonios. Por favor, el mal lo generamos nosotros. Los demonios no tendrían ningún territorio en nosotros si nosotros no estuviéramos haciendo las gestiones nuestras para el mal. ¿No? Haciendo las gestiones nuestras para el mal. El mal que nos condena es el nuestro. Es fabricado por nosotros, es producido por nosotros, es estimulado por nosotros. Por tanto, el mal es un producto de la estructura social de los seres humanos. De eso habla la Biblia, a eso es que se refiere la Biblia, ya lo iremos analizando. El mal entonces es una condición a la que se tiene que enfrentar, ya sea porque estamos viviendo bajo su influencia, en territorios donde el mal oprime. La Biblia habla de la opresión del mal. Y sí, así es. Usted puede ser un cristiano y usted siente la opresión del mal en los medios donde usted se mueve. Usted siente la opresión del mal en el lugar donde usted trabaja. Usted siente la opresión del mal en el vecindario. ¿Ya? Usted siente la opresión del mal y usted debe tener poder para librarse de esa opresión. ¿Ya? El mal es una poderosa fuerza que oprime, pero también el mal es una poderosa fuerza que, si yo no soy cuidadoso, se introduce al territorio interior de mi vida y allí establece su casa, allí establece su gobierno, allí pone sus condiciones. Y no es extraño que nosotros terminemos siendo así. Territorios desde donde el mal tiene poder. Y vamos a ver cosas interesantes. Por ejemplo, cuando Jesús dice, lo vamos a estudiar, cuando Jesús dice, es que de lo que viene de afuera, lo que viene de afuera no es tan problemático. El gran problema es lo que sale del corazón. Entonces, fíjense ustedes que está hablando del corazón humano, donde el mal tiene su asiento. El mal surgiendo del corazón del hombre y contamina. Eso lo vamos a analizar. De modo que por descuido nuestro, desde muy temprano en la vida, le abrimos la puerta al mal y el mal ha venido haciendo un nido en nosotros, en los lugares
profundos nuestros, en territorios que le hemos permitido, bajo estímulos engañosos, porque todos los estímulos del mal son engañosos, nosotros hemos caído en ese juego. Uno ve la necedad del corazón de mucha gente que se precia de ser cristiana. De hecho, no son mala gente. Uno diría hasta son buenas personas, pero ser buenas personas no indica que sean buenos. Entiendan, son buenas personas porque son personas que facilitan los encuentros, en muchos aspectos son nobles, ¿ya? Pero están bajo el gobierno del mal, bajo el poder del mal. Y lo que producen es todo lo que el mal los induce a hacer. Allí Dios no tiene territorio. Y podemos estar en la iglesia. Y estar en la iglesia no necesariamente es porque, digamos, el problema no es que seamos poseídos por un demonio o cosas así por el estilo, pero sí estamos bajo el poder del mal, que es muy nuestro, que es muy humano, que socialmente es aceptado, que culturalmente el mal desarrolla muchos aspectos de la cultura, que en la educación nosotros tenemos una educación plagada de mal, ¿ya? Hecha en la tesitura, ¿ya? En la sensibilidad del mal. Y por eso la gente nuestra llega a los centros educativos y aprende muchas cosas, pero termina siendo territorio de posesión del mal, ¿ya? Porque terminan pensando muy mal. ¿Ya? Los estudiantes nuestros, guiados por sus líderes, que incluyen a sus maestros, hermanos, piensan muy mal. Si no piensan majaderamente, piensan locamente, y todo es malo. ¿Ya? Locamente, piensan con presunción, con altivez, con soberbia, con convencimiento. Piensan como ilusos, como fantasiosos. No aterrizan nada, no ven la realidad de las cosas. Están llenos de cuentos en la cabeza y entonces bajo esos cuentos construyen todas unas historias existenciales que conducen más y más a la impiedad, los aleja más y más de Dios. Y cuando queremos decirles algo de lo que les decíamos antes cuando estaban aquí en la iglesia, en su época, entre comillas, ingenua, hoy les decimos algo y dice, yo ya no creo en eso. Ya no creo en eso. ¿Por qué? ¿Y qué es lo que cree? Y cuando uno quiere confrontarlos y decirle, eso es lo más tonto que yo he escuchado. Eso que usted está diciendo es tonto y es tonto por eso. Entonces para ellos eso es ofensivo. Porque es que ellos son la flor y nata del conocimiento. Ellos son los pensadores de Colombia. Ellos son el mañana de Colombia. Y están elevados así, en ese espiral iluso. Y nunca ponen los pies en tierra. Cuando ponen los pies en tierra, la vida se les vuelve una miseria. Y el mundo los descarta. Porque no llegan lejos. Y no pueden llegar lejos porque pensaron muy mal. ¿Ven ustedes? Esas son las realidades del mal. Esas son las realidades del mal. ¿Ya? ¿Cuántos sueños hay? ¿Cuántas fantasías se han construido? ¿Cuánto cuento a partir de la propaganda a muchos niveles y bajo el poder de ideologías, muchas, que toman el control con sus historietas
carentes de bases reales. ¿Y cuánta gente moviéndose alrededor de todo eso? De hecho, la mayoría terminan estrellados. Nunca terminan lejos, nunca llegan lejos. Que no tienen con qué. Porque no tienen, lo primero, no tienen los pies en tierra. La base del éxito humano es poner los pies en tierra. Por ahí comienza el éxito de una realidad basada en razones objetivas, que son las de la voluntad de Dios. Mirad, hermanos, vuestra vocación, dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, que no sois muchos sabios, ni muchos poderosos según la carne. Porque es que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Dice él, lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, de modo que nadie se jacte en su presencia. ¿Ve? Y cuando a uno lo envuelven en la nube de cuentos, en las aulas de las universidades, porque a eso van, a que les llenen la cabeza de cuentos, a que se crean lo máximo, porque qué bueno es que tuvieran la humildad para ir desarrollando un conocimiento aterrizado y que se volvieran personas que sirven con el conocimiento. No, son personas que terminan viviendo en su egoísmo, en sus ideas fantasiosas, y a la final no le sirven a nadie, porque ni siquiera alcanzan para servirse a ellos mismos. Esa es nuestra tragedia. Es nuestra tragedia. Nosotros vivimos en los cuentos primitivos del subdesarrollo. Es distinto el cuento que recibe el muchacho en un país desarrollado al cuento que nos inventan acá, en los países subdesarrollados. Y eso es malo. Eso es malo. Porque nos esclavizan desde el territorio de nuestra formación. El mal es un monstruo, hermanos míos. Fíjense que lo que estoy diciendo, y lo estoy diciendo de manera suelta. Todavía no me estoy enfocando en puntos concretos. Lo que les estoy dejando ver es que es una cosa poderosa, monstruosa, que nos tiene a nosotros convencidos. ¿Cuánto quisiera yo metérmele en la cabecita a mucha gente de mi iglesia y poder comenzar a reorganizar los tornillos y las tuercas allá adentro? De modo que su pensamiento se vuelva más lógico. Más lógico. Ya. Estoy orando a Dios para que Dios intervenga con su poder y bloquee el afán que tiene mucha gente nuestra de irse corriendo de este país a buscar suerte en otra parte sin nada, es decir, sin nada provisionado, simplemente a llegar a vivir como personas, la mayoría indocumentados, con el solo propósito de ganarse unos cuantos billetes, viviendo unas condiciones de servidumbre en un territorio que a la final les quita lo poquito de Dios que Dios aquí les ha dado. Estoy hablando de la iglesia, yo no hablo del mundo porque el mundo piensa a su manera, pero gente que está recibiendo esa instrucción cuerda, objetiva, que yo lo vea todavía buscando por todos los medios
de evadirse, salir corriendo, meterse en esos ambientes cuando no tienen necesidad de eso. No están huyendo de una condición que los está persiguiendo para matarlos. No, están simplemente elaborando sueños, elaborando fantasías. Y de hecho, puede ser que hasta dinero consigan. Pero les aseguro que inevitablemente van a perder lo que de Dios tienen. Y no es una maldición, es un mensaje profético, es palabra de Dios. Así funciona. Muchos fueron y regresaron, y cuando regresaron se descubrieron tan perdidos, tan metidos en otro cuento, que se asustaron. No se dieron cuenta que hasta allá va llegando la degradación. ¿Ya? No tiene necesidad de eso, porque la estabilidad comienza desde la estructura espiritual, cerrándole la puerta al mal, cerrándole la puerta al mal. Usted le cierra la puerta al mal y comienza la bendición de Dios a fluir y a estabilizar su condición de persona. Ahora, que alguna vez llegue a tener mucho, puede que no, pero si tiene lo suficiente para crecer en Dios dentro de un ambiente de paz que da la bendición de Dios, aprenda a estar contento, porque raíz de todos los males, como dice Pablo, yo complemento el dicho de Pablo con otra expresión de él, raíz de todos los males es el mal del no contentamiento. El mal del no contentamiento. ¿Por qué no estamos contentos? Porque el mal se ha apoderado de nosotros y nos ha creado una sed de cosas que no corresponde a la sed objetiva de lo que de Dios nos llega. ¿Ya? El mal es terrible, hermanos míos. Los estoy inquietando. Y hacia adelante iremos ordenando ideas, porque quiero ir detallando ideas, pero yo no quiero ponerme a hablar de todo eso sin dejarles en el corazón la sensibilidad frente a esa realidad monstruosa que es el mal. El mal es real. Y el mal puede ser que esté en usted, puede ser que esté en mí. Y si yo no lo ataco como debe ser, hermanos, con todo y lo que Dios me dé, me pierdo. Y llegará un día en que debido a eso voy a tomar una mala decisión. Y voy a estar convencido que es lo mejor, porque esa es mi locura. No lo voy a ver objetivamente, entonces voy a decir, no, esto es lo mejor. Yo sé que no creen en eso, yo sé que el pastor no le gusta eso, pero para mí esto es lo mejor y no sabe que esa es su locura. Y los veo insistiendo en su necedad, Yo digo, Señor, por favor, sálvalos. Y más me preocupa cuando son familias enteras que se van obsesionando con ideas y van perdiendo los territorios en donde Dios ha dicho que los va a bendecir. Dios ha dicho que los va a bendecir. Espero que esto haya quedado claro hoy. Pónganse de pie, por favor, hermano. En la consejería, ustedes notarán algunos que han ido a la consejería, que cuando a mí me hablan de determinados pecados,
El trabajo no está dirigido a enfrentar el pecado como tal de entrada. De hecho, el pecado siempre se tiene que enfrentar. El trabajo está dirigido a descubrir el sustento de ese pecado. ¿Y cuál es el sustento de ese pecado? Un mal, una cosa mal elaborada, una cosa desobjetivizada, de la que no somos conscientes. Hay gente a la que le he dicho, eso que usted está diciendo, todo eso que ha repetido hoy, durante toda la consulta, eso no es verdad. No, no es verdad. Eso no tiene ni pies ni cabeza. Eso no está basado en nada real. Y me dice, pero pastor, es que la mayoría de la gente, dice, esa es la mayoría de la gente. La verdad y la objetividad no es de mayorías. La verdad y la objetividad es de minorías privilegiadas. Y yo espero que algún día usted sea de esas minorías, porque esas minorías tienen un llamamiento a irse lejos y llegar a recibir toda la bendición de Dios. Pero si usted sigue pensando así, usted se va a estrellar. Esa es la lógica del mundo, no es la de Dios. Eso no es cierto, eso no es cierto. Perdone que se lo diga de frente, eso no es cierto y me angustia que usted piense así. ¿Ya? ¿Cuántas cosas así? Esas son las bases de nuestros pecados. Esas son las bases de nuestro pecado. Alguien me puede decir a mí, es que yo siento, que ya cuando me dice yo siento, yo digo, está pensando mal. Está pensando mal. Lo que sienta no es importante. Importantes son las cosas como son, no como las siento. ¿Ve? No como las siento. Es que la forma como yo siento eso es así, así. Pero eso no va ni viene, eso no resuelve nada. Su sentir no resuelve nada. Porque Dios ni siquiera consulta su sentir. A Dios no le importa su sentir. A Dios le importa que usted vea las cosas como Él las dice. Y por eso usted se tiene que enfrentar a su sentir para hacer más importante las razones de Dios que todo lo que usted sienta. ¿Ve? Porque su sentir está maleado. Yo recuerdo la palabra que usa Gustavo en uno de sus himnos, ¿no? Fui maleado ¿por la qué? Por la incredulidad, maleado, ¿ya? Fui convertido en algo malo por la incredulidad. Hay gente muy maleada por ideas que maneja, por sentires que tiene. Y ese es el poder del mal. Ese es el poder del mal. Que Dios nos ayude. Quiero orar en ese sentido. Levante sus manos al cielo y pidámosle al Señor, Señor, sálvame del mal. Líbrame del mal en la oración de Jesús. Líbrame del mal, ¿ya? Que yo no caiga bajo la tentación del mal. Padre eterno, te damos gracias por esto que estás despertando en nosotros, por esta visión de las cosas que estás despertando en nosotros. Gracias, Dios mío, por esta manera de llevarnos a ver las cosas, a entender tus propósitos y tus planes. Estás trabajándonos, Señor, de manera especial, despertando estos niveles de conciencia en nosotros y ayudándonos a tener sensibilidad para vivir conforme a tus propósitos y de acuerdo a tus planes. Bendícenos, Señor, con toda la sabiduría que precisamos, con todo el entendimiento, con la apertura nuestra hacia las razones y los valores tuyos, Señor, que podamos nosotros crecer hacia allá y solventarnos para enfrentarnos a todas las formas de mal que nos rodean, a todas las formas de mal que nos acosan. En el nombre de Jesucristo,
garantizamos, Señor, la victoria por tu fidelidad y por tus promesas. Gracias, Padre Santo, por todas estas cosas que podemos ir desarrollando en la vida nuestra. En el nombre de Jesús el Señor. Amén, amén, amén. Bien, mis hermanos, Dios les bendiga a todos. Métanle cabeza a esto que estamos trabajando. Póngase a pensar seriamente en eso, porque eso hacemos los cristianos. Dios los bendiga. Salúdense, por favor.